Me gustaba la palabra que leía la pastora al principio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es, ¿qué cosa es? Poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El versículo 17 de Romanos 3, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto es, al Evangelio usted solamente puede acceder a través de la puerta de la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Al Evangelio solo accedemos a través de la puerta de la fe. Y el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergonzaba? Porque es poder de Dios. Amén. Escuche, si usted se avergüenza del Evangelio, el Evangelio nunca va a ser en su vida poder de Dios. El Evangelio solamente va a ser en su vida religión. Y el Evangelio no es una religión. Amén. Mire lo que dice Lucas 9:26. Dice: porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Qué tremendo, qué tremendo. El que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Amén. Ahora, dice la Biblia, si usted se avergüenza de Él, Él se va a avergonzar de usted cuando Él venga. Dice la palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces debemos ser un pueblo, escuche, que nunca se avergüence del Señor, donde quiera que esté, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en todo lugar. Nosotros debemos de ser gente que testifica de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque eso, el Evangelio va a producir poder en su corazón. Amén. Muy bien, quiero dar la oportunidad. Hoy día nos visitan unos pastores amados. En el día de hoy, el día, si no, mal no recuerdo, el día lunes fue. Lunes. Estuvimos en una cena de los pastores de Cerrillos, finalizando el año. Mire, Dios está haciendo algo hermoso en Cerrillos. Habían como 90 pastores y pastoras en ese día. Y ese día pudimos conocer a nuestros amados, el pastor Jorge Zamorano y la pastora Roxana Soto. Ellos son del Ministerio Apostólico para la Familia de la Comuna de Maipú. Así que quisiera que ellos pasaran a este lugar para que les salude a usted y usted denle un gran aplauso, recíbalos como si fueran de la casa. Amén. Pastor, pastora, bendiciones. Muchas gracias. Bueno, que Dios les bendiga en esta mañana. Estoy contenta porque Dios mueve. Él hace como Él quiere, somos parte del mismo cuerpo. Amén. Para Dios no existen los nombres, porque Dios no hizo la iglesia, somos todos nosotros. Y Él es la cabeza. Yo estoy contenta porque Dios tiene todo un propósito de estar en este lugar donde se adora al Rey de Gloria, y estoy llenita. Me sentí realmente, somos una familia. Me sentí parte de ustedes. Que Dios les bendiga. Sean honrosos. Que Dios les bendiga. Sean honrosos con sus padres espirituales, porque Dios los va a honrar a ustedes. Amén. Veo una bendición en este lugar, porque la bendición está en los pastores. Amén. Porque están buscando del reino. Que Dios les bendiga. Ya no voy a hablar, si no iba a soltar. Amén, muchas gracias, Dios les bendiga. Es un agrado para nosotros poder acompañarles. Nos desviamos un poquito, casi nos vamos de compra, mi hermano Enrique, al Plaza Oeste. Pero bueno, era rápido, gracias a Dios conocemos todas las calles, así que no me demoré mucho en llegar acá. Pero, ¿sabe? Mucho más que lo que podemos decir nosotros, lo que podemos saber nosotros, es lo que Dios sabe. Yo me preguntaba durante 2 días y le decía inclusive hoy día a mi esposa: ¿por qué vamos allá? Y mi esposa me trataba de explicar un poco. Y al final yo le decía: no sé por qué vamos allá. Pero el pastor, ¿no es cierto?, decía en su corazón lo que logramos percibir ese día lunes, que el amor que se desarrolla y se hace partícipe, ¿no es cierto?, nos une. Y eso es lo importante.
Yo quiero dejarle una pequeña palabra que estaba en mi corazón, que es algo muchísimo más importante que todas las cosas. ¿Me tomo 2 minutitos? ¿Amén? Quiero que visualice a un padre, como usted y como yo, como el pastor, con su único hijo. ¿No es cierto? Pero el padre es tan amoroso con su hijo que él le quiere dar todas las cosas. Y se las da, y aún así, mucho más que eso, crea cosas para él. Y lo entrega todo en su mano. La palabra de Dios dice que de él, por él y para él, fueron hechas todas las cosas. Y en eso nos incluye a nosotros. Nuestras vidas le pertenecen a Dios y han sido creadas para alabar, adorar, bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que está en la tierra, todo lo que se ha creado, todo el universo, dice su palabra, que debe alabar a Jehová. No solamente aquí, no solamente en este lugar, sino que tu vida afuera le pertenece al Señor. Tu vida debe dar testimonio, tal como lo decía el pastor. Si te avergüenzas del Señor, Él se avergonzará de ti. Pero sabes que tu vida no te pertenece, es de Cristo. Es de Cristo, le pertenece a Él. Por tanto, no es solamente quizás 2 o 3 horas en una semana, o si vienes dentro de la semana, le agregas 2 horas más. Y si vienes otro día más dentro de la semana, probablemente a orar, agregues 2 horas más. No, tu vida le pertenece al Señor y es para adorarle a Él. En ese camino, en ese sentido, veremos la gloria del Señor. Así que yo les bendigo para que su vida traiga mucho fruto, amén, en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Les bendigo. Gracias. Gracias, pastor. Amén. Siempre es una bendición estar con siervos del Señor. Amén. Así que le recibimos como parte nuestra. Como el pastor Jorge decía, somos parte de un mismo reino. Amén. Los nombres son nombres nada más. Camino de Vida es un nombre. El nombre de su ministerio es un nombre. Pero nosotros somos parte de un reino, el reino eterno del Señor Jesús. Amén. Y quiero compartir una palabra relacionada con eso. Por favor, vaya al Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 14 al 21. Lucas 4, del 14 al 21. Estamos hablando acerca de ser ganadores de almas. Amén. Amén. Están durmiendo, tiene calor, ¿qué es lo que tiene? Ganadores de almas. Entonces, hace 2 domingos atrás comenzamos con esta serie y hablábamos acerca de cuál es el propósito del Señor. El propósito del Señor, el propósito de su reino es ganar almas y hacer discípulos. Pero esto es más profundo que eso, es ganar almas. Las almas son las personas, restaurarlas, sanarlas. Que el Señor haga un trabajo en ellas profundo de restauración para luego enviarlos a ellos a seguir extendiendo el reino. Amén. Para eso hemos sido llamados, para ganar almas y para ser discípulos. Eso fue hace 2 domingos atrás. El domingo pasado compartíamos acerca de cómo nosotros podemos ganar a nuestra familia para Cristo. Y hablamos acerca de que primero que nada tenemos que romper el poder del diablo que está sobre ellos. La palabra del Señor dice que la gente en el mundo están cegados. El enemigo ha cegado su entendimiento. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Entonces lo que tenemos que orar es que el Señor quite las vendas de ellos, romper todo poder del diablo sobre ellos, quitar las vendas a través de la oración. Nosotros debemos ser una iglesia que ora, que intercede, que ayuna. Amén. ¿Por qué? Porque una iglesia sin oración es una iglesia sin poder espiritual. Las iglesias se caen, se desarman. ¿Por qué? Porque el liderazgo, porque las personas que están al frente no están ayunando, no están orando, no están buscando al Señor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las iglesias se terminan secando. Y nosotros como pastores, como líderes, los líderes de la casa, debe ser gente de oración, porque el sustento espiritual de la casa de Dios es mediante la oración. No hay otra manera. No hay otra manera. Estoy estudiando
las iglesias más grandes del mundo. Y sabe, me he dado cuenta de un patrón singular que se repite en todas ellas. Todas ellas son iglesias fuertes en la oración. La iglesia más grande del mundo, del pastor David Yonggi Cho, que tiene ya millones de miembros, literalmente millones de miembros, tiene un templo grandísimo. Él empezó solo en una carpa en los años 50. Pero ¿sabe lo que él descubrió? Él descubrió la llave de la oración y su iglesia se mueve fuertemente en la oración. Tanto es así que compraron una montaña. Escuche lo que le estoy diciendo. Compraron una montaña hace ya varios años que se llama la montaña de oración. En la montaña de oración hay grutitas, como unas cuevas, donde van los hermanos y se meten ahí a orar e interceder. Y escuche, cada media hora salen del templo principal un bus que va a ese lugar a dejar gente. Y miles de personas están todos los días ahí orando y clamando al Señor por Corea del Sur. Yo no sé si usted sabía, pero hace unos años Corea del Sur era de los países más pobres, pero ahora es de los más ricos. Usted ve la marca Samsung, es de Corea del Sur. Usted ve la electrónica, los celulares, cómo ese país ha prosperado, ha florecido. Todo eso es a través de la oración del pueblo de Dios. Amén. Y esa iglesia es de miles y miles de personas del mundo. Miles y miles de personas. Ahora, en las iglesias en Singapur, las iglesias de Colombia, las iglesias que están impactando las naciones en África, del profeta T.B. Joshua, y miles de iglesias que están influyendo la nación, que están ganando almas para Cristo, son iglesias cuyo fundamento es la oración. Entonces, amados, si usted quiere que su esposo, su esposa, que sus amigos lleguen al Señor, lo primero que usted tiene que hacer es orar. Amén. Dice la Biblia que Jesús tenía una vida consistente de oración. Antes de llamar a los 12 apóstoles, Él pasó toda la noche orando al Señor, al Padre, y clamando: Señor, ¿cuáles son mis 12 apóstoles? Porque no podía ser cualquiera. Había uno que Él sabía que se iba a perder, dice la palabra, porque era el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero los demás, todos terminaron dando su vida por el evangelio, literalmente. El único que murió de muerte natural fue el apóstol Juan, que el emperador Nerón hasta lo tiró en una olla de aceite hirviendo, y Juan nadaba ahí, dice la historia, en serio, y no le pasaba nada, porque era especial. ¿Qué era lo que hacía especial a Juan? Que se recostaba en el pecho del maestro. Pero eran hombres que eran capaces de dar su vida por el evangelio, y que si no tenían una vida consistente de oración, el diablo se los iba a comer. ¿Cuál debe ser la constante en los líderes de la iglesia, los pastores? La palabra y la oración. Recuerde que cuando llamaron a los diáconos, los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros vayamos a servir a las mesas. Nosotros nos tenemos que dedicar a la palabra y la oración. Entonces, líderes de Casa de Paz, su responsabilidad principal no es tanto servir a la gente. Usted la tiene que servir, la tiene que ministrar, pero lo principal es su vida de oración y su vida de palabra de Dios en su vida. Porque si usted no tiene oración ni palabra, entonces ¿qué usted va a compartir con los demás? ¿Cómo va a sanar a los enfermos? ¿Cómo va a liberar al oprimido? ¿Cómo va a quitar las cadenas del cautivo si no tiene poder espiritual? Y el poder espiritual usted lo adquiere mediante la oración. Y no es una compra de poder. No quiere decir que a mayor cantidad de oración usted tiene mayor poder. Lo que quiere decir es que a mayor cantidad de oración usted adquiere una vida de mayor rendición delante de Dios. Y eso lo que va a soltar es el poder de Dios sobre su vida. Amén. Entonces, si usted pretende evangelizar sin oración, mejor no lo haga, no le va a resultar. Va a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe, que dice el apóstol Pablo. Y eso es a causa de que no se tiene amor. El apóstol decía: si yo no tengo amor, soy como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Ahora, si yo soy una persona de amor con el Señor, conectado con Él a través de la oración, eso va a producir amor. Si se produce amor dentro de mí, entonces no soy como metal que resuena, como címbalo que retiñe. ¿Por qué? Porque se mueve dentro de mí la compasión de Cristo. Recuerde que Jesús veía a las multitudes y tenía compasión de ellas porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y esa compasión activaba en él el poder del Espíritu Santo, que hacía que se sanaran los enfermos, que se liberaran los cautivos, que salieran fuera los demonios. Era la compasión que activaba el poder de Dios en él. Amén. Entonces, para ser una iglesia que gana personas para Cristo, primero debemos ser gente de
oración. Amén. Un ministerio de evangelismo sin oración es inefectivo. La gente lo escucha, ay, qué bonito, sí, qué bien, pero no causa nada dentro de la gente. Y ese es el problema, es un evangelio sin poder. Es un evangelio que se predica a la mente, pero que no llega al espíritu, al corazón de la persona. Muy bien, y hoy quiero compartir la tercera parte de este mensaje, que es el evangelio del reino. ¿Qué es? El evangelio del reino de Dios. Entonces, Lucas 4, verso 14 al 21, dice, Jesús principia su ministerio. Dice la palabra, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿En qué volvió Jesús? Léalo, está ahí. ¿En qué volvió Jesús? En el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos. Y era glorificado por todos. Verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús está comenzando su ministerio. Y mire que la característica de Jesús es que Él volvió en el poder del Espíritu a Galilea. O sea, el principio es, usted no puede comenzar un ministerio si primero usted no está lleno del poder de Dios. Usted no puede pretender predicar, enseñar, ministrar si el poder de Dios no está fluyendo a través de su vida. Porque va a ministrar en su espíritu humano, en sus propias fuerzas, en su propio corazón. Pero Jesús, la característica que tenía era que Él volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Bueno, y hemos estado aprendiendo entonces, primero, cómo ser pescadores de hombres. Y pescar hombres y mujeres quiere decir ganar personas para Jesús y restaurar sus vidas. Predicar el evangelio, que reciban el evangelio, que sean sanados y restaurados a su propósito original y que se conviertan en fieles seguidores de Jesús. Eso es lo que hemos visto los domingos anteriores, ¿verdad? Cómo ser ganadores de almas. Ese es el propósito del Señor. Ahora, escuche. Cuando aparece Jesús en escena, dice la Biblia, volvió en el poder del Espíritu y se comenzó a difundir su fama alrededor. Y llegó a la sinagoga y comenzó a leer lo que dijo el profeta Isaías 660 años antes de que él apareciera en escena. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado. La palabra para ungido en el original es la palabra Cristo o la palabra Mesías en el hebreo, que quiere decir ungido con poder. Entonces, cuando Jesús aparece en ese momento, la historia dice que en las sinagogas judías había una silla especial que estaba reservada al Mesías. Y cuando el Mesías viniera, se supone que él se iba a sentar en esa silla. Ahora, yo les he contado otras veces esto. Cuando Jesús lee este pasaje, dice la Biblia al final que él se sentó, 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Yo me imagino, hermano, que Marco venga, lea una escritura y dice patudamente: bueno, hoy se cumplió esta escritura delante de ustedes. Y va y se sienta en la silla del Mesías. Y dice, y estaban todos los ojos fijos en él. O sea, le tenían una mirada puesta que lo estaban matando con la mirada. Eso fue lo que pasó a Jesús. Ahora, ¿sabe por qué Jesús no tenía miedo de eso? Es más, dice la Biblia que Jesús comenzó a decirle aún cosas más fuertes a ellos. Les empezó a decir, había una viuda en Sarepta, pero había millones de viudas en Israel, pero Dios vino a la viuda de Sarepta.
Después empezó a decirle, en Israel habían montones de leprosos, pero el Señor vino a sanar a Naamán el sirio que tenía la lepra. ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Y el Señor empieza como a provocarlos, como a sacarles pica. De tal manera que lo sacan de la sinagoga, dice la Biblia, y lo llevan a la cima donde estaba construida la ciudad para despeñarlo. ¿Sabe? Jesús no tenía miedo. Dice la Escritura, Jesús pasó por el medio de ellos y se fue. Él no tenía miedo. ¿Sabe por qué él no tenía miedo? Porque él estaba caminando en el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia, él volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Cuando tú eres una persona que está movida por el poder del Espíritu, tú no tienes miedo. Como decía la pastora en la mañana, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces tú te mueves en poder, tú te mueves en autoridad. Tú sabes que lo que estás hablando es la palabra de Dios. Amén. Tú sabes que lo que estás hablando no es una fábula, no es un invento, no es algo que a alguien se le ocurrió escribir por ahí, es algo que tú has experimentado. Cuando tú has experimentado el poder de Dios, tú no tienes miedo para orar por la gente para que se sane. Ayer estábamos orando por un pequeño que trajo Evelyn para que el Señor lo sanara. Y mientras estábamos orando, vino la compasión del Espíritu de Dios sobre mí. Y yo les expliqué el otro día que había una diferencia entre pena y compasión. La pena, ay, qué pena, pobrecito. Pero la compasión te mueve a hacer algo. Pusimos nuestras manos sobre él con la pastora y declaramos sanidad sobre su vida, confiando en que Dios estaba haciendo un milagro. Y la pastora traía a colación un milagro que el Señor hizo a través de nosotros hace un tiempo atrás. Estábamos en nuestra casa, vivíamos en Maipú, y teníamos un amigo que era homosexual y le habían diagnosticado el virus VIH, SIDA. Y llegó allá con los exámenes médicos a nuestra casa, muy preocupado, muy triste, muy afligido. Y le dijimos, mira, vamos a orar por ti y vamos a creer que Dios va a hacer un milagro. Y luego que terminemos de orar por ti y tú te vayas para tu casa, tú vas a sacar hora con el médico, te vas a hacer los exámenes de nuevo y nos vas a traer los exámenes de vuelta. Y vamos a ver el milagro que Dios va a hacer en ti. Y ¿sabe qué? Oramos por él, echamos fuera toda enfermedad y él se fue. Días después, cuando él volvió con los exámenes en la mano, él estaba temblando. Y decía, no quiero abrir este sobre, tengo miedo, tengo temor. Y sabe que abrimos el sobre, decía VIH negativo. Ese es el poder de Dios. Y cuando tú empiezas a experimentar esas cosas, el poder de Dios, el miedo se te va. Se caen las cadenas, se cae todo y tú comienzas a caminar en el Señor confiado de que Él es poderoso para sanar, para restaurar, para cortar cadenas, para romper opresiones. Amén. Entonces cuando tú vas a predicar un evangelio confiado en el poder de Dios, el apóstol Pablo decía, y ni mi evangelio ni mi predicación fue con palabras vanas de humana sabiduría, sino que con demostración del Espíritu y de poder. El apóstol Pablo predicaba con demostración del Espíritu y de poder y decía, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, nuestra fe tiene que estar puesta en el poder de Dios. Amén. Entonces, para predicar un evangelio de poder, tú tienes que ser una persona de oración, tienes que ser una persona que ayuna, tienes que ser una persona que está llena de la palabra. Amén. Para que cuando tú hables, tu corazón empiece a hablar desde adentro, saque la palabra que se ha sembrado en ti y tú comienzas a declarar esa palabra con fe, con poder, con autoridad y traes a existencia lo que todavía no existe a través de la fe. Amén. Entonces es así como vamos a lograr que nuestros familiares conozcan a Cristo, que nuestros amigos conozcan al Señor cuando somos empoderados. Recuerde que Jesús le dijo, cuando se fue a los cielos, dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. Y luego que reciban poder, entonces pueden predicar. Entonces hemos intentado predicar un evangelio, pero sin poder. Y un evangelio sin poder produce religión y no hay cambios de vida. ¿Está acá? Ahora, ¿qué es el evangelio? Quiero compartir esto con usted. ¿Qué es el evangelio? Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, Jesús predicaba, escuche, Jesús predicaba, enseñaba, sanaba y echaba fuera demonios.
Esas eran las 4, y 5, adiestraba, eso lo vamos a ver en profundidad después, adiestraba a sus discípulos para que hicieran lo mismo. En eso consiste el evangelio del reino. En eso consiste el evangelio del reino. Evangelio significa literalmente buenas noticias. Eso significa evangelio, buena noticia. Hay un concepto errado de lo que es el evangelio. Si usted busca en internet, por ejemplo, usted va a encontrar que muchos dicen que el evangelio es la narración de la vida y de las palabras de Jesús. Pero eso es un relato histórico. El evangelio es mucho más que eso. El evangelio no es solamente la vida de Jesús, no es solamente lo que Jesús enseñó, va más allá de eso. Porque Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios. Jesús predicaba el evangelio del reino, o sea, las buenas noticias de que el reino de los cielos había llegado, las buenas noticias de la llegada del gobierno de Dios. O sea, Jesús cuando aparece en escena empieza a predicar y dice, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ha llegado. Eso es lo que comienza a decir Jesús, arrepentíos, o sea, tengan un cambio en su manera de pensar, porque el reino de los cielos ha llegado. Esto es, si usted no cambia su manera de pensar, usted no puede entrar al reino de Dios. Si usted no cambia su manera de pensar en incredulidad, usted ni piensa en ver milagros. Si usted no cambia su manera de pensar de falta de fe, ni piense que Dios va a hacer cosas grandes en su vida. Porque Dios se mueve en base a la fe de su pueblo. Amén. Y el evangelio que Jesús predicaba era el evangelio del reino de Dios. Diga conmigo, evangelio del reino. Evangelio del reino. Muy bien, el evangelio del reino de Dios. Ahora, él predicaba las buenas noticias del reino, el evangelio del reino. ¿Cuál es este reino? Escuche, reino tiene que ver con gobierno. ¿Está acá? Reino tiene que ver con gobierno. ¿Qué es gobernar? Gobernar es mandar con autoridad o regir algo, guiar, dirigir, ejercer una fuerte influencia. Entonces, gobernar es mandar con autoridad. Cuando se hacen las elecciones y se vota por el presidente sale elegido por la autoridad que el pueblo le da. El presidente no se manda porque sí. El presidente tiene poder, autoridad para gobernar, para dirigir la nación, porque ha recibido un mandato del pueblo, o sea, tiene una autoridad. Gobierno, reino y gobierno está ligado por lo que es la autoridad de quien manda, de quien ejecuta el poder. Amén. Ahora, cuando Jesús viene y dice, estoy anunciando el evangelio, o sea, las buenas noticias del reino, lo que él está diciendo es, yo vengo a anunciar la buena noticia de que el gobierno de Dios, de que la autoridad de Dios ha llegado a este lugar. Eso es lo que estaba diciendo Jesús, que el reino, que el gobierno de Dios había llegado a ese lugar. Escuche, reino tiene que ver con un rey. Reino tiene que ver con un territorio de ese reino. Reino tiene que ver con leyes de ese reino, con un ejército de ese reino, con toda una estructura de gobierno asignada a ese reino. Reino tiene que ver con una cultura. Reino tiene que ver con una influencia y tiene que ver con una expansión de dominio. Entonces, cuando Jesús aparece en la historia, lo que él viene a anunciar es un cambio de gobierno, es un cambio de reino, es un cambio de orden. ¿Está acá? Entonces, por eso era tan importante cuando Jesús aparece en escena y él comienza a predicar un evangelio que nunca antes se había predicado. ¿Está acá? Antes Dios le hablaba a los profetas, a algunos profetas, los llenaba de su espíritu y le daba un mensaje específico para Israel. De arrepentimiento, de salvación, qué sé yo, de buscar al Señor, de volverse a Él. Pero Jesús aparece en escena y Él empieza a predicar algo diferente. Dice, les traigo una buena noticia. Esas buenas noticias no se han predicado antes y tienen que ver con que ahora viene el gobierno de Dios, el reino de Dios a establecerse otra vez en la tierra. Amén. Es algo diferente. Ahora escuche, ¿cómo se materializaba ese anuncio de la buena noticia que el reino había llegado? Con las manifestaciones visibles del reino, que era lo que Jesús hacía. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, escuche, enseñando en las sinagogas de ellos
y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, el reino que Jesús venía a traer se movía en 5 dimensiones. Escuche, se movía en 5 dimensiones o de 5 maneras el reino. Y para que usted sea un hijo del reino, usted tiene que moverse en estas 5 dimensiones también. ¿Está acá? ¿Cuántos son agentes del reino de los cielos en este lugar? Amén. Entonces usted tiene que prepararse para moverse en esas 5 dimensiones. Escuche, primero, Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos. Lo primero que Jesús hacía para expandir el reino era enseñar. ¿Qué era lo que enseñaba? Enseñaba la cultura del reino de los cielos. ¿Está acá? ¿Qué era lo que enseñaba Jesús? La cultura. El modo de vivir del reino de los cielos. Eso era lo que él enseñaba. Ejemplo, el mayor es el que sirve. En el mundo los parámetros son distintos. En el mundo el que sirve, o sea, el que manda es el mayor. Pero en el reino el más grande es el menor. Amén. Es el que sirve. Ese es el más grande. Por eso que usted debe ser una persona que está siempre sirviendo. La palabra de Dios dice, humíllate delante del Señor y Él te exaltará cuando fuere el tiempo. Entonces lo que usted tiene que hacer para ser grande en el reino de los cielos es primero humillarse y servir a otros. ¿Sabe lo que hacemos los pastores, los líderes de Casa de Paz? Lo que hacemos es servirle a usted. Le estamos enseñando, le estamos adiestrando, le estamos predicando, le estamos sirviendo. Amén. Para que usted sea una persona de cambio en la sociedad. Entonces, lo que Jesús primero enseñaba. ¿Qué otra cosa enseñaba? Por ejemplo, enseñaba que mejor es dar que recibir. En el mundo es mejor recibir que dar. ¿Verdad que sí? Mientras más dinero tengamos, mientras más plata, mientras más propiedades tengamos, mientras más auto tengamos, mejor. Pero en el reino, mejor es dar que recibir. En el reino, mejor es ofrendar al Señor. En el reino mejor es despojarse de lo que tiene. Y eso duele, por supuesto que duele. Duele cuando usted tiene que sacarse el dinero del bolsillo y diezmar. A mí, por lo menos, ya no me duele. Ya me da lo mismo porque ya lo tengo incorporado. Pero cuando uno empieza a moverse en esa obediencia, claro que duele. Claro que pica. Claro que molesta. ¿Sí o no? Porque es plata con la que antes uno contaba. Pero cuando uno se empieza a dar cuenta de las bendiciones que comienza a traer eso, cómo el poder de Dios comienza a moverse en tu vida, cómo Dios se empieza a multiplicar, cómo Dios se empieza a proveer para tus necesidades, es que tú dices, wow, esto sí resulta. Entonces Jesús primero enseñaba la cultura del reino. Número 2, Jesús predicaba. Enseñar y predicar no es lo mismo. Jesús enseñaba en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Lo que Jesús predicaba era el evangelio. Predicar significa proclamar, pregonar en alta voz un nuevo reino. O sea, cuando Jesús predicaba acerca del reino, no lo hacía enseñando. Él decía, hey, les traigo las buenas noticias de que el reino de Dios está viniendo a la tierra. Y él proclamaba el reino de los cielos. Amén. Él lo anunciaba en alta voz. ¿Qué era lo que él predicaba? Cambio de mentalidad, arrepentimiento. Él decía, arrepentíos, arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, no van a entrar jamás al reino de los cielos. Y él lo anunciaba en alta voz, él lo proclamaba. Amén. En tercer lugar, lo que Jesús hacía como manifestación visible del reino de Dios era que sanaba, o sea, quitaba toda enfermedad. El propósito de la enfermedad es la muerte. Ese es el propósito de la enfermedad, la muerte. Y Jesús vino a sanar toda enfermedad. En cuarto lugar, él echaba fuera demonios. Echar fuera demonios es desarraigar toda influencia espiritual que esclavizaba a las personas. Él no tenía nada que ver con chukis. Él los echaba fuera. Hay gente que se pone a conversar con los demonios. ¿Cuántos son? ¿De dónde vienen? Somos 70. Me llamo Legión. Usted no discuta con los demonios. Átelos y échelos para afuera. Eso es lo que usted tiene que hacer. Y escuche, no llame al pastor. Pastor, ¿sabe qué? Tengo miedo porque en mi casa veo una sombra y no sé qué. ¿Usted cree que el pastor tiene mayor autoridad que usted? Yo no tengo mayor autoridad que usted. Yo tengo otra función que usted. Pero la autoridad
Y el poder de Dios que usted ha recibido es el mismo poder y autoridad que yo he recibido, la pastora ha recibido, los apóstoles han recibido, los profetas. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces usted tiene que moverse en el poder de Dios, echar fuera demonios. Usted hágalo, usted tiene autoridad y poder delegados de parte de Dios. Y usted está autorizado para poder hacerlo. Autorizado siempre y cuando usted se mueva en el orden de Dios. Porque usted no piense que viendo pornografía Dios lo va a usar para echar fuera demonios. Los demonios se le van a reír en la cara y dice, ¡ah, tú! ¿Y a dónde? Para orar por los enfermos, lo mismo. Entonces debemos ser gente consecuente en el Señor. Amén. Y número 5, número quinto que Jesús hacía era adiestrar a otros para expandir el reino. O sea, lo que Jesús hacía, tomaba a sus discípulos. Jesús tenía varios grupos de discípulos. Jesús tenía los 12 discípulos, a los cuales también llamó apóstoles. Eran 12. Pero escuche, también tenía los 70. ¿Se acuerdan cuando Jesús llamó a los 70? Dice la palabra, puso sus manos sobre ellos, les dio poder y autoridad y los envió de 2 en 2 a predicar el evangelio del reino y a sanar a los enfermos y a echar fuera demonios. Era otro grupo. Jesús tenía el grupo de los 3. Pedro, Jacobo y Juan. Lea la palabra, no le estoy contando nada nuevo. Lea la palabra y usted se va a dar cuenta. Ate cabos por ahí y se va a dar cuenta que había el grupito de los 3. El grupo de los 3 fue el que vio la transfiguración de Jesús. Pedro, Jacobo y Juan. El grupo de los 3 eran los que estuvieron con Jesús cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní. Era el círculo íntimo, el círculo de hierro de Jesús. Hay distintos niveles. ¿En qué nivel quiere estar usted de Jesús? ¿Quiere estar en los 500 que lo vieron ascender a los cielos? ¿Quiere estar en los 70 que tenían poder y autoridad? ¿En los 12 que les enseñaba? ¿O en los 3 que eran su círculo íntimo? Yo quiero estar dentro de los 3. No sé usted, pero esos 3 eran los que tenían más poder y fuego. Si no ve a Pedro, si no ve a Juan, cómo predicaban, cómo sanaban, la sombra de Pedro, hermano, impresionante, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. La sombra. Impresionante todo lo que ellos hacían. Adiestraba a otros para expandir el reino. Marcos 1, 14 al 16. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba Jesús? ¿El evangelio de qué? Del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Acá está lo que yo le decía, lo quinto que Jesús hacía, era adiestrar a otros para expandir el reino. O sea, Jesús mientras estaba predicando el reino, proclamando el reino, luego de terminar, vino donde Pedro y le dijo, ven y sígueme. Eso es lo que hacía Jesús. Y lo entrenaba para que Pedro hiciera lo mismo que él. Entonces, otra vez, Jesús no predicaba cualquier cosa, predicaba el evangelio del reino de Dios. En otras palabras, que el gobierno de Dios había otra vez vuelto a la tierra. Jesús asimismo nos enseñó a orar lo siguiente, Lucas 11:2, les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, escuche, si bien es cierto, el reino con Jesús ya vino, porque Jesús es el reino de Dios, nosotros tenemos que seguir atrayendo el reino de Dios y expandirlo donde nosotros estamos. Amén. Por eso Jesús dijo, oren, Señor, Padre, venga tu reino y hágase tu voluntad como es en el cielo, así también en la tierra. Entonces, el evangelio del reino son las buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? De que el tiempo de tu libertad llegó, de que el tiempo de tu sanidad llegó, el tiempo de tu restauración llegó y el tiempo de tu propósito llegó. Entonces, cuando tú entiendes que Cristo te vino a salvar, pero no solamente te vino a salvar, te vino a sanar,
vino a prosperar tus finanzas, Cristo vino a liberarte, Cristo vino a darte un nuevo propósito de vida. Cuando tú entiendes que esa es la esencia del evangelio, tú dices, wow, tremendo, en realidad sí es una buena noticia para mí. Significa que ya no tengo que estar más esclavizado al pecado, significa que ya no tengo por qué estar enfermo, significa que ya no tengo por qué estar pobre, porque son las buenas noticias del evangelio, del reino, de que el gobierno de Dios ha llegado a nuestras vidas. Amén. Entonces el evangelio no son malas noticias, son buenas noticias. Y el único que podía traer este nuevo reino era el Hijo de Dios. Escuche, la raza humana había caído por la desobediencia del hombre. El primer hombre que Dios creó, lo creó perfecto, sin pecado, sin enfermedad, sin muerte, pero desobedeció a Dios. Y ahí entró el pecado, la muerte y la enfermedad. Cuando Dios creó a Adán, dice la Biblia que Él lo hizo perfecto. 0 kilómetros. No sé si usted ha leído el Génesis, pero dice la Biblia que el hombre tenía una inteligencia tal que le puso nombre a todos los animales. A mí no se me habría ocurrido ningún nombre para ponerle a un animal. No se me habría ocurrido ponerle gato al gato, ni perro al perro, ni jirafa a la jirafa. Por eso hay que tener mucha imaginación, ¿verdad que sí? Dios no creó al hombre enfermo. La muerte no tenía potestad sobre él. Tanto es así, Dios creó al hombre para que viviera eternamente en una comunión perpetua con Dios. Para eso fue creado el hombre. El hombre era tan poderoso, escuche, que cuando Dios lo crea, Dios le dice, no comas de este fruto de este árbol, el día que de él comieres vas a morir. Que el hombre come y no murió. Así de poderoso era el hombre. Murió espiritualmente. Pero la vida de Dios que había en el hombre le hizo vivir 900 y tantos años más. Impresionante. Impresionante. Tanto es así que todos sus descendientes vivían 900 y tanto. Y el más longevo fue Matusalén con 969 o 79, por ahí. Todos eran muy longevos. Después se fue disminuyendo. Noé vivió creo que como 600. Y cada vez fue menor. ¿Por qué? Por la degradación que producía el pecado. Entonces entró el pecado en la humanidad y comenzaron a aparecer las enfermedades, comenzaron a aparecer los virus, las bacterias, comenzaron a entrar en contacto con el hombre y lo comenzaron a enfermar. Comenzó a surgir la lepra, comenzó a surgir el tifus, comenzó a surgir el SIDA. Todas las enfermedades conocidas, habidas y por haber, tienen su origen en el pecado. Porque el hombre destruyó su cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Y el poder de Dios ya no estaba tan patente en él. Por lo tanto se fue envejeciendo. Sus células comenzaron a morir antes de tiempo. ¿Está acá? Entonces cuando Jesús aparece, Jesús lo que está diciendo es, les traigo una buena noticia. El reino de Dios, lo que había al principio, ha vuelto a venir ahora. Por lo tanto, ya no hay enfermedad, no hay muerte, no hay más dolor. En Cristo Jesús dice la palabra que ahora somos una nueva creación. Entonces, escuche, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que ya no tienes por qué estar enfermo. Entonces, ¿por qué estoy enfermo, pastor? Porque no has creído lo que Dios vino a hacer en tu vida. ¿Por qué sigo con una vida sin propósito? ¿Por qué sigo deprimido, rechazado, hundido? Porque no estás creyendo el evangelio del reino. Cuando tú crees el evangelio del reino, entonces tú te activas en tu vida espiritual. Cuando crees el evangelio del reino, comienzas a orar con poder y autoridad. Te activas en el Señor, comienzas a comer la palabra. Tus ojos espirituales te son abiertos y comienzas a ver la realidad del mundo espiritual como nunca antes la habías visto. Porque el reino de los cielos ha venido. El reino de los cielos ha llegado y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida, no mañana, hoy día. Amén. El reino de Dios. Entró el pecado, entró la muerte, entró la enfermedad. Escuche, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte y la oscuridad vino a quedar impregnado en el ADN de los seres humanos. Y de eso nos vino a redimir Jesús. Esa es la buena noticia. Escuche, Romanos 5:17 al 19 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán. ¿Qué van a hacer?
reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Tú eres justificado por la palabra de Dios. Dios te ve a ti como justo. Dios te ve a ti como redimido. No te ve como un perdido. No te ve como un pecador. Te ve como una persona santa, apartado para el servicio del Señor. Y Dios te quiere usar a ti para predicar el evangelio, sanar a los enfermos, echar fuera demonios. Pero tú tienes que creerlo y tienes que apropiarte de esa palabra de Dios. Mientras tú no te apropies de esa palabra, vas a seguir viviendo en depresión y en amargura. Dice, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo. Vamos a reinar en vida. Tú no tienes que esperar a morirte para ver el reino de Dios. Dice la palabra, reinarán en vida. Tú tienes que recibir esa palabra. Hemos recibido, dice la Biblia, un reino inconmovible. Hemos recibido como herencia. Jesús dijo a sus discípulos, manada pequeña, no teman, porque a su Padre le ha placido daros el reino. Wow, qué tremendo. Manada pequeña, acá vemos unos poquitos, pero al Padre le ha placido darnos el reino, amados. Amén. Entonces la buena noticia es que ya no tienes por qué seguir en muerte espiritual, ni en enfermedad, ni en temor, ni en depresión, ni en angustia, ni en dolor. Porque la palabra de Dios dice en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La obra del diablo es enfermedad, es muerte, es destrucción y es dolor. Pero el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Diga conmigo, el Hijo de Dios apareció para deshacer toda obra del diablo en mi vida. Amén. Dice la palabra en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo en tu vida y para darte vida y darte vida en abundancia. Recuerda lo que dijo Jesús. Su tarea, su misión, para lo que Dios lo había ungido a él. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús hoy quiere, número 1, sanar tu corazón quebrantado. Puede que te hayan herido, traicionado, abandonado, pero Jesús está aquí en esta mañana para sanar tu corazón. Lo primero que Él quiere hacer es sanar tu corazón quebrantado. Yo no sé cuántos hay aquí que tienen el corazón quebrantado por una infidelidad, por una traición de alguien amado. Yo no lo sé, pero Jesús dice la palabra, Él fue ungido con poder para sanar a los quebrantados de corazón. Número 2, Él está ungido para darte libertad de todo cautiverio. Si tú hoy estás esclavizado a la enfermedad, a la pornografía, al adulterio, al pecado, Jesús está aquí hoy para darte completa libertad. Él vino a dar libertad a los cautivos. Número 3, Jesús vino para que veas el evangelio. A lo mejor has estado cegado hasta hoy a la luz del evangelio. Jesús quiere que te entregues a Él, que des tu vida y tu corazón a Él. Número 4, vino a quitar toda opresión de tu vida. Si tú sientes que hay algo que ha oprimido tu pecho, si sientes un peso sobre tu corazón, Jesús está aquí hoy para liberarte de toda opresión. A eso ha venido el Señor Jesucristo, a sanar, a liberar, a sacar de cautiverios, a quitar la opresión. Esa es la buena noticia del Evangelio de Jesucristo. Iglesia, ¿quieres tener lo que Jesús hacía? ¿Quieres hacer lo que Él hacía? ¿Quieres demostrar el reino de Dios? Escuche, hay algunas condiciones. Número 1, tener el corazón compasivo de Jesús.
Mateo 9:36, ya lo hemos visto, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Si tú quieres que Dios te dé un don de sanidad para llenar los estadios, para que los demás te vean y para que te llenen de aplausos, Dios no te lo va a dar, porque Él no comparte su gloria con nadie. Si tú quieres que el Señor te dé un don para cantar, para que te aplaudan mucho, para que vendan muchos CDs, Dios no te lo va a dar. Él no comparte su gloria con nadie. Pero Él entrega el poder que hay en Él a los que tienen la compasión que en Él había. Amén. Entonces lo primero que necesitamos es tener la visión de Jesús, tener compasión de la gente. El deseo ardiente de nuestro corazón debe ser ganar esta ciudad y esta nación para Jesucristo, pero no por desear ser grandes, sino que por compasión a los perdidos. Amén. Entonces, número 1, la primera condición para moverse como Jesús se movía es tener un corazón compasivo. Número 2, debes de caminar en la llenura del Espíritu Santo. Amén. Lucas 4:1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Antes de comenzar su ministerio, Jesús ya estaba lleno del Espíritu Santo. Dice acá la palabra que Él se vuelve lleno del Espíritu cuando vuelve de sumergirse en el Jordán. Cuando Jesús se bautizó, salió del agua lleno del Espíritu Santo. Dice acá, el río Jordán, escuche, es el río más caudaloso y largo de la Tierra Santa. Jordán significa el que baja. Escuche lo siguiente, de acuerdo a tu nivel de humillación delante de Dios, será tu nivel de llenura del Espíritu Santo de Dios. Jesús volvió en la llenura del Espíritu porque Él bajó primero. Se humilló delante de Dios. Tienes que dejar que el Espíritu te guíe al desierto, a un lugar de soledad para tener un encuentro con su presencia, para que seas lleno de Él y vayas al siguiente nivel. El primer nivel es la compasión. Segundo nivel es la llenura del Espíritu Santo de Dios, que tú vas a alcanzar cuando te humilles delante de Él. La llenura del Espíritu Santo no se consigue solamente por la impartición. Tiene que haber una búsqueda de tu espíritu. Tiene que haber un hambre en tu corazón por la llenura del Espíritu Santo. Yo no saco nada con orarte si tú no tienes hambre. No saco nada con poner mis manos sobre ti si tú no deseas ardientemente, si tú no estás dispuesto a ir a vivir tu Jordán, ese lugar bajo. No tienes que humillarte en la presencia del Señor. Pero escucha, solamente así, después de la llenura, subes al siguiente nivel. Y el tercer nivel, escucha, es caminar en el poder del Espíritu Santo. Hay una diferencia entre ser lleno del Espíritu Santo y caminar en el poder del Espíritu Santo. Cuando tú caminas en el poder del Espíritu Santo, es cuando se comienza a manifestar el Cristo viviente que vive dentro tuyo. Y es ahí cuando comienzas a sanar, a liberar, a quebrantar las cadenas del diablo en las demás personas. Es ahí cuando caminas en el poder del Espíritu Santo. Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Es decir, cuando tú salgas del desierto, de esos momentos de encuentro con Él, con su presencia, cuando hayas aprobado el tiempo del desierto, te levantarás lleno del poder del Espíritu para hacer la obra que Él te ha llamado a hacer. Escucha, Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu, pero salió del desierto en el poder del Espíritu. Esa es la diferencia de un evangelio efectivo. Hermano amado, estoy aquí para decirte dos cosas. Una, el evangelio del reino es enseñar, predicar, sanar y echar fuera demonios. Ese es el evangelio del reino. Eso era lo que Jesús hacía. Vino a devolverle a la gente lo que el diablo nos había robado. El diablo nos había robado paz, la bendición. El diablo nos había robado la vida eterna. El diablo nos había robado la vida de comunión con el Espíritu de Dios. Pero Jesús vino a devolvernos todas esas cosas. Amén. Jesús, recuerde, cuando Él ascendió a los cielos, dijo, yo les doy potestad sobre serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del enemigo, y nada
nada les dañará. Y dijo Jesús, por tanto, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pongan las manos sobre los enfermos y serán sanados. Echen fuera los demonios y la gente será liberada. Tenemos que aprender a caminar en el poder del Espíritu Santo de Dios. Ese no es un llamado, escúchame, eso no es un llamado solamente para los pastores ni para el liderazgo. Ese es el llamado para cada hijo de Dios, caminar en el poder del Espíritu Santo. Porque las iglesias grandes, llenas de oración, se multiplican por miles, por millones de personas, porque cada persona que está en esa iglesia es una persona que camina en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando toda la iglesia camina en el poder del Espíritu Santo, no es solamente un pastor, no son solamente 2, 3 líderes de casa de paz que hacen el trabajo, sino que todos los creyentes avanzan como un ejército para expandir el reino de Dios. Aleluya, póngase de pie, vamos a presentar esto delante del Señor. Pasen los músicos, por favor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor. Padre, he predicado tu palabra. Tu palabra es cortante. Tu palabra es como fuego. Decía el profeta, traté de callar, pero había como un fuego metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y no pude. El Señor me dice, Pastor Jorge, Pastora Roxana, han querido renunciar en su interior. Las traiciones trajeron el deseo de renunciar al ministerio. Y el Señor dice, más de una vez, no solo una, más de una vez, dijeron, Señor, no más. Han tocado nuestra familia, han tocado nuestra casa, han tocado aún nuestra honra con mentiras. Pero el Señor les dice, yo los llamé. Y el llamado y los dones son irrevocables. Y el Señor les dice, los he traído a esta casa para recibir esta palabra específica. Yo los llamé y no el hombre. Yo los llamé y no el hombre. Yo los llamé y no el hombre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en la autoridad que tú me has dado como hermano menor de estos pastores, Padre, yo ruego ahora que tu Espíritu Santo los toque, Señor. Espíritu Santo, renueva el llamado. Espíritu Santo, renueva el llamado. Espíritu Santo, renueva el llamado. Quiero toda la iglesia clamando, Dios está haciendo algo en este hombre y en esta mujer. Vamos, iglesia, levanta tu voz. Dios va a hacer algo con este hombre y esta mujer. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo quebranto todo cerrojo del enemigo ahora en el nombre de Jesús. Como decía el salmista, iniquidades lanzaron sobre mí. El Señor se dice, se han abierto las bocas de aquellos que ustedes sanaron, ministraron, de aquellos que ustedes liberaron, predicaron y enseñaron para lanzar iniquidades sobre ustedes. Pero el Señor dice en este día, Jorge, yo echo por tierra toda maldición que otros dijeron con respecto a ti.
porque han tenido en poco a mi siervo, pero yo soy el que te levanto, yo soy el que te levanto, yo soy el que te llamé, dice el Espíritu Santo de Dios. Levántate y pelea. Me ha dicho, Señor, no puedo, pero Dios te dice en este día, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Padre, pongo mis manos sobre tu siervo. Padre, ahora mismo sea lleno otra vez del poder del fuego del Espíritu Santo de Dios. Que ese fuego que está en su interior, que ese fuego que quema sus huesos, ahora mismo comienza a inundar todo su ser, su alma, su espíritu, su mente ahora. Espíritu de Dios, ven con poder sobre tu hijo ahora. Ven con poder ahora, fortalece. Fortalece, quebranto todo cerrojo de hierro en el nombre de Jesús. Toda cadena del enemigo, toda frustración ahora en el nombre de Jesús es quebrada, es quebrantada en la mente, en el corazón. Y el Señor te dice, hijo, te amo. Hijo, te amo. Y el Señor te dice hoy, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Porque me has dicho, Señor, estoy cansado, estoy agotado, no puedo más, mis fuerzas, ya no hay fuerza dentro de mí. Le dijiste literal al Señor, estoy cansado. Pero el Señor te dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que te levanto con la diestra de mi justicia. Con mi fuerte brazo te levanto en este día, dice el Señor, para que abras las cárceles de los oprimidos, para que sanes a los enfermos, para que proclames el evangelio, para que enseñen la cultura del reino a otros. Y tú dices, Señor, ¿dónde? No tengo lugar. Y el Señor te dice, cree en mí, yo te daré lugar. Cree en mí y yo te estableceré casa otra vez, dice el Señor. Porque mía la plata, mío es el oro, míos son los recursos, míos el poder, míos la gloria. Y el Señor dice, ahora imparto sobre ti un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel de fe. Padre, ahora la fe que has puesto en mí, yo la imparto sobre este hombre, para creer sobre cosas mayores, para creer sobre cosas grandes, en el nombre de Jesús. Ahora recibe el renuevo del Espíritu. Y andorro voy a shatarabayandese y a candarabase. Arrere abayandera se a candorobo shotoroboyandese. Y horror voy a anderabayase. El Señor te dice, Roxana, hija, ¿has visto a mi siervo llorar y afligirse? Ahí donde nadie los ve, cuando los hijos no están presentes, ha llorado en mi presencia y tú has estado ahí para consolar y levantar. Pero el Señor me dice que te diga, no solo debes consolar, tienes que cercar a este hombre. Padre, profetizo tu palabra que dice que tú crearás una cosa nueva en la tierra, que la mujer rodeará al varón. Padre, en el nombre de Jesús, mi esposa, Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, pon tu mano sobre ella. Ahora mismo el espíritu de la intercesión, el espíritu del clamor, el espíritu del ruego en el espíritu, ahora venga sobre tu sierva en el nombre de Jesús.
Padre, y comienza ahora mismo a llenar, Señor, su interior y su espíritu, del espíritu de la intercesión, de la oración y del clamor. Y el Señor te dice: te voy a comenzar a despertar en las madrugadas. Te voy a despertar a las 3 y a las 5 de la madrugada. Y no va a ser la indigestión, no va a ser la pesadilla, va a ser mi espíritu, dice el Señor. Y te daré esta señal: despertarás a horas exactas, 3 en punto, 5 en punto. Vas a despertar y te vas a levantar. El cansancio huirá de ti, la depresión huirá de ti, cuando te levantes a clamar por este hombre. Y lo vas a comenzar a rodear, y vas a comenzar a ayunar, y vas a pararte en la brecha por este hombre, este siervo que yo te he dado por esposo. Hija, y yo sé que tus fuerzas te han faltado, y aún en la intimidad te has mostrado fuerte. Pero el Señor dice: hija, yo conozco tu corazón y tus obras, y ha sido de mi agrado, dice el Señor. Por tanto, es hora de levantarse. Es hora de levantarse. No temas, dice el Señor, porque aún muchos vendrán y seguirán hablando, y seguirán blasfemando, y seguirán mintiendo. Pero el Señor te dice: hoy pongo yo en tu boca una espada aguda, dice el Señor, para cortar, para romper, para destruir toda palabra que venga en oposición. Destrúyela con mi palabra, destrúyela con el poder de mi presencia, de mi fuego, dice el Señor, porque pongo en ti la boca de una intercesora para clamar, para clamar, para clamar. Y el Señor te dice: cuando te levantes en oración y cuando clames, el cielo se abrirá sobre sus vidas, dice el Señor. Quiero hacer un llamado a este lugar. Todos aquellos que necesitan un toque del Espíritu Santo, todos aquellos que se han sentido oprimidos, esclavizados, enfermos, angustiados, hoy vamos a manifestar el poder del reino de los cielos sobre este lugar. Vamos a manifestar el poder del reino de Dios. Vamos a manifestar el reino de poder, el reino de poder, el reino de autoridad. Escuche, no quiero espectadores. Si usted no pasó aquí adelante, levante sus manos al cielo y comience a orar por la manifestación del reino poderoso del Espíritu Santo de Dios. Valentina, levanta tus manos. Sebastián, levanta tus manos. Carolina, levanta tus manos. Vamos, ora en el Espíritu por la manifestación de poder del reino de Dios. Usted que está aquí adelante, levante sus manos y clame al Señor. Dígale: Padre, yo necesito que tú obres en mi vida. Padre, yo necesito que quebrantes el poder del pecado en mi vida. Padre, yo necesito que me sanes. Padre, yo necesito que me liberes. Padre, yo necesito este día un toque. Vamos, clame, 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 clame. Clame, clame, abra su boca, dice la palabra. Abre tu boca y yo la llenaré. El Espíritu Santo está en este lugar para liberar, para romper toda opresión. Padre, 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 en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, he proclamado tu evangelio de la buena noticia. He proclamado el evangelio del reino eterno, del reino inconmovible. Por tanto, ahora, Padre, yo ruego la manifestación de poder de tu Espíritu Santo. Ahora mismo en este lugar. Si usted hable lenguas ahora. Vamos, músicos. Felipe, hable lenguas. Verónica, hable lenguas. Luis, hable lenguas. Abre lengua. Algo se va a manifestar en este lugar. Algo se va a romper en este lugar.
Algo se está rompiendo. Algo se está rompiendo. Algo se está rompiendo. Vamos, levanta su voz. Ari, levanta tu voz. Matías, levanta tu voz. Evelyn, levanta tu voz. Clamen, clamen por la manifestación del reino eterno de Dios. Padre, Espíritu Santo de Dios, glorifica el nombre de Jesús en esta hora. Glorifica el nombre de Jesús en este lugar. Glorifica el nombre de Jesús en este lugar. Camila clama. Cala clama. Que hay una manifestación del Espíritu Santo de Dios. De restauración, de sanidad, de liberación. Padre, cuando yo diga 3, tu reino viene. Cuando yo diga 3, tu reino se establece. Cuando yo diga 3, tu reino irrumpe. Cuando yo diga 3, Padre, tu reino se establece. Cuando yo diga 3, Padre, tu reino rompe las cadenas. Cuando yo diga 3, tu reino inunda esta casa. Cuando diga 3, tu reino irrumpe en este lugar. 1, 2, 3, el reino de poder, el reino de poder. Solo en decir, es eterno y es tu poder, tu reino está aquí, el cielo aquí, y como vives, no solo en decir, es eterno y es tu poder, tu reino está aquí, el cielo aquí, y como vives, no solo en decir, es eterno y es tu poder, tu reino está aquí, el cielo aquí, y como vives, no solo en decir, es eterno y es tu poder, tu reino está aquí, el cielo aquí, y como vives, no solo en decir, es eterno y es tu poder, tu reino está aquí. El cielo aquí, tu reino está aquí, 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 el cielo aquí. Tu reino de poder está aquí, trae gozo, paz y salvación. Tu reino de poder está aquí, trae gozo, paz y salvación. Tu
bendecir, es eterno y es tu poder, tu reino está aquí, el cielo aquí. Y como vives, no solo en decir, es eterno y es tu poder, tu reino está aquí, el cielo aquí. Y como vives, no solo en decir, es eterno y es tu poder, tu reino está aquí, el cielo aquí. Como vives, no solo en decir, es eterno y es tu poder, tu reino está aquí, el cielo aquí. Como vives, no solo en decir, es eterno y es tu poder, tu reino está aquí, el cielo aquí. Y como vives, no solo en decir, es eterno y es tu poder, tu reino está aquí, el cielo aquí. Como declárelo, y como vives, no solo en decir, es eterno y es tu poder, tu reino está aquí. Tu reino, Señor, está aquí. Un reino con violencia, un reino de violencia, Padre. Es eterno y es tu poder, tu reino está aquí, el cielo aquí. Y como vives, no solo en decir, es eterno y es tu poder, tu reino está aquí, El cielo aquí, tu reino está aquí, el cielo aquí, tu reino está aquí, el cielo
eterno y es tu poder, tu reino está aquí, el cielo aquí. Como vives, no solo es así, es eterno y es tu poder, tu reino está aquí, el cielo aquí. ¡Vamos! Declárenos. Tu reino está aquí, el cielo aquí. Tu reino está aquí, es eterno y es tu poder. Tu reino está aquí, el cielo aquí. Tu reino está aquí, el cielo aquí. Tu reino está aquí, el cielo aquí. Sí, Señor, tu reino está aquí, el cielo aquí. Tu reino está aquí, el cielo aquí. Tu reino está aquí, el cielo reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Vamos a declarar esta palabra. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y Señor. salvación. Señor, venga tu reino, venga tu poder, venga tu autoridad. Iglesia, levante sus manos al Señor. Algo nuevo se va a seguir soltando. Levante sus manos, levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, esta unción que tú has desatado en esta mañana, Señor, en esta mañana, a través de esta palabra, Señor, ahora mismo venga sobre todos aquellos que con hambre y sed claman por recibir esa porción de poder. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo, Señor, yo suelto sobre esta iglesia poder de Dios para predicar el evangelio, poder de Dios para sanar a los enfermos, poder de Dios para romper cadenas, poder de Dios sobre esta iglesia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora mismo reciban un nuevo fluir del Espíritu Santo.
Gracias, Padre. Gracias, Señor. Levante una ofrenda de aplauso delante del Rey de la Gloria. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Jesús. ¿Cuántos libres hay hoy aquí? Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre.